Hola amores, bienvenidos a un vídeo de Sustituyendo Perfumes. Vengo en compañía de mi compañera Marina. la cual viene a sustituir sus perfumes ya agotados, terminados. Porque como os he contado en otras ocasiones, en casa cuando acabamos un perfume en el tocador dejamos 2 o 3 perfumes a lo mucho. Y Marina en su cuarto suele tener un perfumito con el que se van perfumando las chicas para su día a diario del colegio y todo lo demás. Bueno, ha habido 2 perfumes que en estos días has terminado, ¿verdad? Cuéntales un poquito. Pues el primero que he gastado ha sido el de Casiopea, que ahora no tengo el frasquito porque En equivalencia, ¿verdad? Sí, que era una equivalencia. De esencia. Y yo cuando lo gasté, pues sinceramente lo tiré en clase porque estaba aburrida y digo, bueno, pues me voy a levantar, voy a tirar el frasquito para así no, pues ser respetuosa, no tirarlo en el suelo ni nada. Vale, pero ese ha sido uno de los que has gastado, era en una Sí. equivalencia de esencia, ¿y qué tal con él? Pues bastante bien, me gustó bastante, ya sabes que es un perfume nicho que a mí no me gusta, me flipa muchísimo. Y la verdad es que llamaba la atención porque una chica de mi clase con la cual no hablo y no tengo ningún contacto decía, madre mía, es que huele genial, Marina, es que te acercas y madre mía cómo hueles. Y yo, no me dirigen la palabra en todo el curso, pero para decirme que huelo bien, sí, gracias. Pero Casiopea es que es un aroma riquísimo. Y llama la atención porque es un aroma el cual no es muy normal ni de Y eso oler que en es la frutal, calle. ¿verdad? Claro, y se gusta mucho ese perfume. Y claro, de estar oliendo perfumes que son con aromas más comunes, pues casi no te estancan o que también son fragancias reconocibles que dices, ala, es que lleva tal perfume, es que me gusta. Pero el de Casiopea como destaca porque es diferente y gusta. Pues claro, a mí me llamaba la atención cuando me decían, hola, qué bien huele, no Además, sé qué. lo bueno que ese tipo de perfume lo esté fabricando Esencia, porque estamos hablando de un perfume de perfumería nicho que el original es una maravilla, eso no se puede negar, pero tener esa opción de la equivalencia, Claro. que es mucho más económica, está genial, y el de Casiopea de que está haciendo Esencia es alucinante de Es bueno. increíble. Y encima dura bastante, tiene buen aguante, porque antes de que quitara las mascarillas en los colegios, era cuando más lo utilizaba, porque Y se sentía con la mascarilla. tenía educación física. Yo tengo como un bolsito en el que tengo toallitas, pues un desodorante, porque cuando me paso la toallita, pues tengo que echarme otra vez frufrus. Claro. Y luego me pongo Casiopea, claro, cuando estaba con las mascarillas subiendo otra vez al instituto, pues yo ya andaba y decía, jolines, es que qué bien huelo, hasta me estoy oliendo a mí misma. Y eso que llevo la mascarilla de estas de las de pingüino, ¿vosotros me entendéis? Yo creo que ese habrá que volver a pedirlo, porque yo creo Hombre, que claro. lo has disfrutado muchísimo, es uno de tus perfumes favoritos. Sí. O si no, de la cosita esta chiquitita que tengo rellena, me la relleno de frasco original, hay que ser original. El original lo voy a esconder. No, porque ya me sé todos los escondites de esta casa, todos. Ya. Bueno, otro que has terminado, toma. El de Alejandro Sanz. A ver, la verdad, me ha gustado. Enséñaselo. Me ha gustado, la verdad. Pero... Olía muy rico, ¿eh? Sí, olía rico, pero es que había algo que no me chirriaba. Por las mañanas es que, no sé, lo veía como más común. A ver, es un poquito más... Estaba rico, pero Sí. es que... Es que tú ya te vas acostumbrando a los aromas de esa perfumería. Y a los ¿dicho? que son más frescos. A mí este perfume Bueno. era como más otoño-primavera, y a mí lo que me gusta es Claro. algo refrescante, algo Vale, que me bueno, llame la atención y entonces- que me dé alegría. A mí el verano me da Entonces alegría. ha estado bien porque ha durado la botella prácticamente lo que ha sido el otoño-invierno, ¿no? Sí, otoño-verano, otoño-primavera, sí, casi pensando primavera. Sí, claro. Pero yo por lo menos cuando os lo poníais dejaba además ese Sí. rastro, claro, tú que tal vez lo ves un poquito más dulce, más Sí, tal. gustaba el aroma, estaba rico, pero es que a mí me falta ese toque más fresco, más Claro. notas coco, piña. Ya, pero Y de hombre, todo. porque os lo di en esa época y Claro. ahora, bueno, mira, se ha gastado en la época perfecta y ahora que entramos en este momentito Tengo de... la uña muy débil. Oh, vaya. Y ahora que entramos en esta época de primavera-verano, pues te voy a plantear aromas que son desde luego pues mucho más fresquitos. A ver qué te parece. Vamos a empezar, ¿vale? Con esa sustitución y a ver qué os parece. Vamos a empezar por un Yes I Am, ¿vale? Qué manía, es que
lo hace aposta porque antes de empezar a grabar ves que me dice, espero que te gusten porque he cogido unos de los cuales me dijisteis antes que te gustaban y yo qué mala. Claro, de esas veces que hemos hecho unboxing. Me gusta que a ella le ha ponérmelo gustado, difícil, ¿eh? Mucho, mucho. Me recuerda a algún profesor. Bueno, conoces fabulosamente bien la línea de Yes I Am, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues esta es una edición que se Lo llama tengo bien Glorious. olfateado, lo tengo bien catado. Esta es la Glorious. Quiero que te la pongas, no te la pongas en toda la mano porque lo vas a probar todos en piel. Prueba uno aquí, otro un poquito más aquí. Porque no hay nada mejor que probarlo en piel, ¿de acuerdo? El Que se le echo Glorious. al reloj. Y el Glorious tiene melocotón, mandarina, frangipani, tiare, magnolia y notas dulces. Te voy a buscar... es que huele tremendo. Que huele muy bien. Que Yo quiero oler a esto. te voy a traer hoy esos perfumes que son dulces, porque entiendo que te gustan los tonos dulces, pero frescos, todo fresh. Es que... Es que nada más ponértelo huele que te mueres de rico. Qué rico huele. ¿Verdad que sí? ¿Qué te a ver parece? si me voy a pasar por un pasillo en el que haya un montón de muchachos y de repente, ya no me ha dado 5. No me extrañaría porque no me hace falta, ya siendo yo ya... Es que te pones me enamoro. te has puesto un spray y ya se nota, ¿verdad? Sí. Se nota rico, fresco, además tiene ese aroma tropical. ¿Estás viendo lo que Sí. tengo por aquí, La Juice no? Couture. La Juice Couture, mira. We Glow. Aquí tienes, enséñaselo a nuestros amigos y te echas en otro espacio. ¿Qué tiene este? Es uno de los más fresquitos de la línea. Tiene naranja, frambuesa, casis, frangipani y vainilla. Quiero ofrecerle esa naranja porque también es muy refrescante. Échatelo un poquito más hacia el codo. A ver, ¿qué te parece? Espera. Este va un poquito más hacia la naranja. Sí. No me gusta el todo. No. Es que... No sé, no me llama no me llama mucho la atención. Claro, quizá y no te llama mucho la atención con respecto al otro. Este es fresquito. A mí Sí. cuando se calma un poquillo me huele un poco como la Fanta de naranja, ¿no? Es mucho naranja y tú me habías pedido cosas fresquitas. Una Fanta con hielo nunca viene mal. Claro, o sea, pero digamos que desde que has probado el Yes I Am, pruebas este y no te parece tan espectacular. No. Este es fresco. Claro, eso sí. ¿Te gusta? Sí, pero no Sí, tienes- pero... No, pero es que no me llama tanto la atención y es que Vale. hay algo que me chirría la nariz. Vale, o sea, por ahora, Yes, ya. Yes I Am. Pero no nos quedamos aquí. Hasta hemos Vamos hecho a seguir. una pausa así de trama, en plan de, uy, ¿ahora qué escogerá? Pues mira lo que traigo aquí. Qué grande. Vamos a ver, además, ya verás. Ay, es que el Pepe color Jeans. de la caja me encanta cómo queda porque Cleo, de las Monster High. Ujú. Ay, es que me encanta. Bueno, pues Pepe Jeans la versión Celebrate. Y os digo, a ver, con respecto a las notas, no tiene nada que ver a cómo luego se siente. Ay, es que es preciosísimo, no puede Preciosísimo. Oy, Mirad, oy, 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 las oy, notas me son un muero. poco raras, pero luego en el olfato es otra cosa distinta. Bueno. Whisky, notas acuáticas, caviar, castaña, palomitas, pero luego se siente fresquito y dulce, porque es un perfume dulce. Uy, 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 ¡ay, qué rico! ¿Qué te parece? Huele muy rico. Es que me súper huele, juvenil. pero es que me huele a fiesta, de estas de las ¿A que que te sí? montas con tus amigas en casa, de primero ver una peli, de repente con un poquito de alcohol para animar la cosa, juegos de mesa, de haber verdadero o falso, atrevimiento. ¿Sabes qué pasa? Yo te he sacado veraniego y veraniego ya se terminan las clases y hay que salir, ¿no? Madre mía, necesito salir ya. 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 Es que hemos pasado unos meses de muchos Y lo estudios. que me queda, que aún me quedan 2 semanas de estudio y prepárate para la que se viene. Ujú. Que yo conozco a gente que o ya se está graduando o que le quedan 2 exámenes Muy y yo, a mí poquito. aún me quedan 9 Aún exámenes nos y queda trabajo se perdió la aún cuenta. nos queda un poquito, pero hemos pasado semanas de mucho estudio, ¿verdad que sí, cariño? Y tanto. Bueno, ¿qué te parece este? Es que huele muy rico. Me recuerda a Llamativo, fiesta, cuando yo, Fiesta. por ejemplo, con Eva. Ujú. Cuando yo quedaba con Eva y nos quedábamos en su casa, que si unas palomitas rosas que había cogido su madre y de todo, es que me recuerda Huele a muy rico. momento fiesta. ¿A que sí? Fiesta, Las- cómoda. no tiene nada que ver con las notas que dice, porque dices caviar, esto no huele a caviar y tal.
O de Huele repente rico, champán, además palomitas. un poquito golosito, ¿verdad? Sí, ¿Te gusta? huele delicioso, huele delicioso. Bueno, si fuera solamente estos 3 perfumes, veo que La Just Couture, la Couture se queda. la naranja se queda muy sencilla para lo otro que te he dado, ¿no? Sí. La naranjita. Los otros dos es que resaltan más mi instinto olfatal. Olfativo. Olfativo. Sí, lo he dicho mal aposta. Vale. Y Si es fueran que- solo estos, ¿con cuál te quedarías? Si fueran. Es que haría un pito pito gorgorito porque es que me gustan los dos. ¿Te han gustado los dos? Sí, están igual. Están igual. Pero sí que es verdad que tengo ganas de utilizar el de Yes I Am, pero es que el de... no me acuerdo del nombre. El Pepe Jeans. El Pepe Jeans. Me ha llamado más la atención porque es que es diferente el aroma y es que, pues claro, me trae recuerdos divertidos, que dan gusto y es que yo me voy a poner un perfume así y es que Y te me va a va a animar. encantar, Te va a animar, ¿verdad? Yo creo que, Claro. yo creo que también hay que pensar en esa función que tienes para los perfumes Claro. y pensar que vas a salir con un perfume Por eso en el el de- que sales y te anima. Claro, por eso el de Alejandro Sanz es que estaba dulce y rico, pero sí que es verdad que no me da tanta alegría como me da un perfume Claro, fresco. ¿sabes porque- por qué puede ser? ¿Por? Porque lo has estado utilizando mucho tiempo para para ir al cole No, pero eso ya desde estudiar el principio. y es posible que lo terminas relacionando Como con ello. rutina, como, Claro. como si fuera un perfume rutinario y ya pues, Claro, yo creo que ha sido esa rutina porque al fin y al cabo el de Alejandro Sanz huele riquísimo. Sí, eso sí. Para mí huele riquísimo, lo que pasa que tal vez has terminado asociándolo a lo que ha sido el estudio. Y ahora necesitamos uno que sea Verano, por favor. Bueno, o sea, casi está empatado entre los dos, ¿verdad? Sí. Vale, pues, Ahora no me sueltes un bombazo porque como me arruines lo que llevo en mente. pues vamos a sacarle algo que creo que se va a quedar... Joder, ¿qué? ¿Qué es esto? No. El nuevo Born is Roma. Ay, este lo probé en el Primor. Bueno, Marina, Pero eso fue un frufru. te lo quiero poner difícil y tenemos aquí el nuevo Born is Roma Tan difícil. Fantasy Coral. ¡Ay, no! ¡Ay, qué cosa más bonita! Es que... Tengo el frasco de Bonis Roma. El primero está gastado, sí. No he dejado ni la misma gota. Gastaste un segundo de Bonis Roma. El grande, el que me regalaste por Navidad. Exactamente, gastaste el del otro verano, échalo más hacia acá, Eh, que era de limón, ¿te acuerdas? El que El olía como amarillo. limonada, el amarillo. Ay, qué rico huele, es que Bueno, huele muy... este, huele muy mono. te cuento lo que lleva. Kiwi, naranja, rosa y jazmín. Te lo has esnifado, te lo has metido por Esnifado. todas las narices. Me he llevado todo el alcohol ahí. Y aquí tienes ahora el nuevo. Otra vez. Lo he dejado para lo último porque digo, hay que tratar de ser imparcial, vamos a ver. Porque yo sé que esta niña tiene eso. Pero ¿Cómo vamos que a esta ver. niña? Esta niña, te encanta Valentino, Tu su hija, marca. no esta Valentino, niña. mi hija. Eso. Un respeto. Bueno, Ay, es que huele muy... como muy si lo huelo inocente, desde huele muy aquí, dulce, huele... Mira, huele a chuche. querías algo fresco y este está creado para el verano. Es que, a ver... Es ¿Cómo, kiwi y naranja. ¿Cómo explico yo que este perfume me huele a inocencia como puro? Y es que me hace gracia porque yo cuando conozco a personas nuevas siempre hago la coña de decir, oye, ¿cuántos años me echas? Porque yo suelo salir sin maquillaje, yo soy muy... yo voy cómoda, me gusta ir cómoda. Muy clean. Y claro, yo pregunto, ¿cuántos años me echas? Y me dicen 12, 13 y yo, cariño, el año que viene voy a cumplir 18, ¿cómo te lo explico? Fíjate. Claro, y ves que me dicen, no, es que por la carita, y yo, claro, como que me cuido también la carita, tiene con carita todo lo que muy tengo que buena. hacer, es que no me da tiempo ni hacerme ponerme mascarillas y tal, pero a veces sí que Tiene me las carita pongo. de buena, ¿eh? No sé, es que claro, y encima un amigo me lo dice, cuando tengas 18 Hombre, y vayas Marina, a ir a tomarte pero una cerveza o algo, porque te eres van a pedir joven. el DNI. No te digo que no, pero es que eres joven, ¿qué le vas a hacer? Claro, Bueno, y cuando tenga 30 voy a aparentar 20, cuando tenga tal voy a aparentar tal. Oye, Marina, Eso eso, es bueno. eso es una ventaja. Claro, pero mismo- ahora mismo es que me sienta mal porque yo Ahora digo, mismo pero te vamos a sienta ver. mal, pero cuando tengas 40, si te echan 30, ya me lo contarás. Sí, 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 sí. Bueno, vida, ¿qué te parece? Este sí es más cítrico porque junta kiwi con naranja y toquecitos florales. Bueno, yo ahora... Reiniciando el sistema. Sí, Es que creo que voy a cambiar un poquito. Este sí.
Resérvalo, no lo utilices. Lo reservo. A ver, ese reservado. yo te lo reservo porque Ese esto tiene es... mi nombre. Los tiene mi valentinos sé que te encantan. Sé que te encantan, entonces Sí, es esto que- prácticamente lo compro para ella, ¿vale? Sí, porque hay muchas veces que para mí, mi gusto va un poquito por otro Y lado, es que ¿no? encima Es me lo rico. guardas para hacerme estas travesuras. Porque esto es una Claro. travesura. En vez de decirme, Marina, mira, tengo un nuevo Claro. perfume, toma, si no lo hace para estas travesuras. Claro, yo para que nos entendamos, este huele muy rico porque no es solo cítrico este año, porque además le han puesto esa naranja que se nota muy bien con el aroma del kiwi, está muy rico. Es que huele- No es como el amarillo del año anterior que era solo Ay, ha cambiado. limonada dulce, ¿vale? Ay, qué rico. Huele muy rico. Entonces, pero de todas formas, cuando yo compro los Born in Roma, sé que van a ser para ella porque les encantan. Pero por supuesto quiero que no te guíes solo por la marca que sé que adoras, Sí. sino por algo que A tú ver, digas. yo me guío por el olfato porque a Exactamente. mí me gusta Bonis Roma porque es que los perfumes que yo he ido probando digo, wow, es Claro, que pero concuerdan conmigo. ahora en este momento tienes que guiarte por decir, yo necesito este tipo de A aroma ver. para sentirme, para pasear, para todo. Eso es lo que yo he dicho, yo me guío por el olfato y es que los Bonis Roma Ujú. es que es algo que yo los huelo y digo, es que concuerdan conmigo, es que encajan tan bien conmigo estos perfumes que yo digo, ala, es que no lo entiendo, me encantan. Muy bien. Pero es que, claro, creo que voy a cambiar un poquito por el tema de que aparte el frasco allí en el escritorio va a quedar preciosísimo, preciosísimo. Y quiero probarlo cómo va a actuar en mi día a día del instituto, de cuando tengo una asignatura que no me gusta, de cómo me anima o todo eso, porque también los perfumes influyen en eso, en tu ánimo. Si yo me pongo un perfume así, mi ánimo va a estar así. Ajá. Es como la ropa, si utilizas tonos oscuros o Bueno, tonos que no te gustan, igual. también permíteme que te diga que ¿te acuerdas que te di el Vittorio Luchino? Que es El el de, sí, el azul, Sí. uno de los Vittorio Luchino, el azul que os grabé, que es como de una naranja con casi con mango, es una naranja fresquita, Sí. ¿vale? Ese lo puedes tener también como de diario, te lo voy a dejar, ¿vale? Vale, en tu pero- tocador, para que lo uses para, si el que tú eliges ahora es un poquito más de salir, porque yo creo que los que te he Sí, traído son muy yo los utilizo espectaculares. para todos. Lo sé, para todo. pero lo que te he traído es como muy espectacular, ¿no? Sí. Es llamativo, tal. Entonces yo creo que también ten el de Vittorio Luchino a mano, ¿vale? Sí, ese ya, para ese ir queda ahí. de vez en cuando utilizándolo y este, pues, por supuesto, para cuando tú quieras, porque te los doy para gastarlo. Así que, Marina, ¿tienes una resolución? En el cuarto puesto tenemos la Juice Couture. La Juice Couture se Esa queda en no- cuarto puesto. Comparado Nada, a los otros perfumes no me ha llamado tanto la atención. no llama la atención, así No. que lo dejamos ahí. ¿Qué me quedan? En el tercer puesto Yes I Am. Vale. En el tercer puesto. Me ha gustado, me ha encantado, pero quiero ir probando como cositillas para ver cómo pueden influir en Muy mí. bien. Necesito ánimo, la verdad. Bueno, un tercer puesto muy digno porque te ha gustado. Está bien, está bien. El tercer puesto ya es un logro. ¿Y entonces? ¿Qué miedo? ¿Cuál me va a quitar? Y ¿Cuál en me va el a quitar? primer... No. Sí. Empezamos con el segundo. Da porque- igual, en el momento en el que digas el segundo sabemos el primero. Bueno, pues en el primer puesto tenemos... Pepe Jean. Pepe Jeans. Me ha encantado y encima el frasco es que va a quedar preciosísimo ahí. Bueno. ¿Te ha encantado? Además que se ha visto en la cara el primer momento. Sí. Eso sí, Y llevaba tiempo queriendo probarlo y de tenerlo ya allí porque Vale. ha sido otro. escúchame, como tenemos gatos y se No. mueven por todas partes, Sí, lo cuando voy a poner así. déjalo así, ¿vale? sí, Porque sí, si sí. lo dejas así, va a pasar un gato por al lado que ya nos conocemos y la va a liar. Entonces siempre déjalo así mejor para tal. Y aquí puedo apoyar algo. Sí, El estuche. alguno de tus muñecos. Bueno, sí, puedes sentar ahí, ¿no es qué? Aquí. Ay, no. ¿No? No, tengo el Funko únicamente. Vale, ok. Tengo el Funko y una figurita chiquitita. El Funko sin la máscara. Y el chiquitito ya con la máscara. Que es muy Bueno, adorable. pues yo creo que este lo vas no, a... Zenitsu, que es el que tengo la nueva figura sentada. Claro, Que para pues mi ya cumpleaños me pedí unas figuritas y unos cuadros de estos de diamantito, de los vídeos satisfactorios que salen en redes. Y claro, me he pedido la figura de Zenitsu sentado comiendo los triangulitos estos de arroz. Ajá.
Y creo que estaría guay. Eso guay. es. Ah, mira, claro, ese va fabuloso aquí. Bueno, cariño, pues este es tu perfume elegido, como te digo. Uy, casi, ya lo he visto, ya lo he visto. Por supuesto, quédate el otro de Victoria Luquino, uno de ellos que era de naranjita dulce. Ay, es que huele muy rico. Es que, bueno. Es que huele fenomenal, es que es verdad. Ya, me cuece. Las distintas versiones de los Pepe Jeans han sido dulces, frescos, muy ricos. Bueno, hay otros que son un poquito más intensos y por eso he pensado en esta versión que yo la siento un poquito más fresca y otros que son como un poquito más dulces con mucha cereza y tal, y que probablemente serían para otra, sí, muy juveniles, claro. O sea, yo creo que este lo vas a disfrutar un montón. También depende de lo que cada uno considere juvenil, porque si hay veces en las que yo pruebo un perfume así y yo digo, ¡hala! Y a lo mejor hay gente que considera que es para que sea de una edad más mayor. Pero... Es que son gustos personales, esto es como va todo. Los colores. Exactamente, los colores, los aromas, esto es gustos para todo tipo. Pero bueno, de este modo también entendemos que mis gustos son los míos, los tuyos, y no tenemos... Porque hay que respetarlos, pero mi no hermana tienen por qué utiliza coincidir. los perfumes masculinos y nadie se la dice nada a ella, esos perfumes son los que le gustan, que los ella disfrute. lo que le gusta y punto. O sea, acaba de llegar un White de Yves Saint Laurent para hombre, una nueva versión, y ha sido olerlo y ya dice, este para mí. Tu padre no va a ver ese perfume, se lo termina quedando ella. Bueno, Marina, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros contándonos, bueno, no contándonos, viendo tu experiencia y tus gustos con respecto a estos perfumes, los cuales, por supuesto, espero que este perfume lo disfrutes muchísimo. Sí, claro, eso es obvio. Si lo he escogido es porque lo voy a disfrutar. Por supuesto que sí, bien perfumada siempre para ir a todas partes. Y bueno, amores, espero que os hayáis entretenido con nosotros, pasando este ratito entretenido de charlita con nosotros y estos perfumitos. Y bueno, pues nada, vamos a disfrutar de ellos y nosotros nos vamos a ver en el próximo perfume. Un beso enorme a todos. Adiós.